Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En este video vamos a empezar a analizar la configuración de los pinceles que vamos a estar ocupando a lo largo de este módulo. Y para eso en esta ocasión vamos a ocupar el torso de la base de nuestro personaje para poner a prueba los pinceles. Pulsamos Control y Tab y seleccionamos Esculpido. Nos dirigimos a los pinceles y el primer pincel que vamos a analizar es el pincel de Clay Strip. Lo seleccionamos, venimos al editor de propiedades y seleccionamos la pestaña de herramientas para que tengamos visible el pincel que estamos ocupando. Así que regresamos a nuestra escena. Activamos el DIN Topo pulsando Control D, nos sale el mensaje, pulsamos Enter para que se confirme el DIN Topo. Venimos a su menú y le asignamos un valor de 8, damos Enter y se confirma el nuevo valor. Y lo que hace el pincel de Clay Strip es que cuando nosotros, por ejemplo, lo ocupamos pulsando clic, se nos va a crear una nueva geometría que nos va a dar un volumen con unas tiras. Como pueden ver, se me acaba de crear esta nueva geometría que parece como si fueran unas tiras que yo he pegado a mi torso. Pulso Control Z y con esta herramienta le podemos dar volumen a nuestro personaje. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer los pectorales para que podamos empezar a ver los usos que tienen estas herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos un pectoral. Debo de señalar que estoy ocupando el mouse en este primer momento. Aquí podemos asignarle también lo que es el torso. También podemos aumentar el tamaño de los abdominales para que podamos formar los famosísimos cuadros. Algo más o menos así. Y le añadimos estos pequeños detalles. Y de esta manera podemos ver el funcionamiento de la herramienta de Clay Strip. Venimos a su pincel y como va a ser uno de los pinceles que vamos a estar ocupando de manera más continua, es necesario asignarle un atajo de teclado, ya que este pincel no cuenta con ningún atajo. Y para asignarle un atajo, pulsamos clic derecho y seleccionamos asignar atajo de teclado. Aquí en este momento yo le voy a asignar el atajo de teclado del número 1, que se encuentra arriba del teclado alfabético. Pulso 1 y ahora si yo me encuentro ocupando otro pincel y decido ocupar Clay Strip, basta con pulsar la tecla 1 para que se active nuestro pincel de Clay Strip. De esta manera lo puedo ocupar de manera más rápida. Pasamos al segundo pincel, que es el pincel Blob. Lo seleccionamos y lo que hace el pincel Blob es que nos permite aumentar la geometría en forma de esferas. De esta forma podemos entender el funcionamiento del pincel Blob para que podamos crear estas pequeñas protuberancias. Y cabe recalcar que este pincel no lo debemos de confundir con su hermano gemelo, el pincel Inflate. Y nos desplazamos, por ejemplo, al abdomen para poder ocuparlo. Y lo que hace es inflar la malla que detecta más elevada en la posición en la que yo coloque el pincel. Y es por eso que tarda un poquito más en crear esta protuberancia. Pulso Control Z para eliminar lo que hicimos con la herramienta Inflate. Y también voy a eliminar estas protuberancias de momento con Control Z. Así que venimos al pincel Blob y también le asignamos un atajo de teclado, damos clic derecho y le asignamos el número 2 que se encuentra arriba del teclado alfabético. Pasamos al siguiente pincel, que es el pincel Script. Y lo que hace el pincel Script es que aplana la superficie de la malla de manera sutil para que se vea lisa, desapareciendo esas pequeñas imperfecciones en forma de grumos, lo que nos ayuda a dar una superficie mucho más limpia y estética. Como lo podemos apreciar en este momento, que lo estoy ocupando tanto en el pectoral como en la parte inferior. Y podemos ver que la malla se va viendo mucho más lisa. Muy adecuado este pincel para cuando queremos pulir el resultado de nuestro esculpido. Nos dirigimos a su icono, pulsamos clic derecho
y también le asignamos un atajo de teclado que va a ser el número 3. De esta manera, si yo pulso la tecla 1, ya tengo el clay strip, pulso la tecla número 2, ya tengo el pincel blob, y si pulso la tecla número 3, ya tengo el pincel script. Y ahora pasemos con nuestro cuarto pincel, que va a ser el pincel pinch. Y el pincel pinch nos ayuda a poder definir las líneas de nuestros contornos. Esto quiere decir que una vez que nosotros ya hemos definido bien lo que es la línea de nuestro modelo, podemos ir puliendo lo que es su contorno para que nos dé un contorno más afilado. Como podemos ver, aquí se detecta lo que es la línea del contorno, y lo que hace este pincel es que busca cerrar o busca afilar este contorno para que se vea más afilado. De esta manera también podemos ver que se va viendo mucho más estético nuestro modelo. Aquí lo podemos apreciar de mejor manera, que vamos afilando lo que es el contorno de esta línea para que se vea la diferencia entre los diferentes niveles de mi malla. Una herramienta muy útil para resaltar los bordes de nuestro esculpido. Abro paréntesis para comentarte de que también podemos ocupar el pincel pinch sin tener activo nuestra opción de DIN Topo. La desactivamos para evitar que ahora nos cree nueva geometría cuando nosotros ocupemos el pincel pinch, lo que va a dar como resultado un borde muchísimo más afilado, ya que va a contraer toda la geometría que se encuentra en esta parte y la va a juntar en el borde, y de igual manera va a juntar toda esta geometría y la va a tratar de juntar en ese borde. De esta manera también podemos ocupar el pincel pinch para obtener unos bordes más afilados. Así que dicho lo anterior, cerramos paréntesis. Venimos a su icono y también le asignamos un atajo de teclado, pulsamos clic derecho y le asignamos el atajo de teclado número 4. De esta manera ya tengo asignado la tecla número 1, número 2, número 3 y número 4, con las 4 herramientas que vamos a estar ocupando de manera más cotidiana. Pero también vamos a estar ocupando otros pinceles que ya tienen sus propios atajos de teclado, como es el caso del pincel Grab. Pulsamos G y activamos el pincel Grab, lo que nos permite mover la malla de nuestro esculpido. Como pueden ver, la puedo hacer más grande, ya que lo que hace este pincel es íntegramente desplazar la malla para que nosotros la podamos mover. Así que este pincel lo vamos a ocupar para mover la malla. Y debo de señalar que es necesario ocuparlo con un valor de fuerza muy bajito para que tengamos un mejor control del desplazamiento de la malla. Como pueden ver, podemos hacerlo más estrecho de cadera o podemos aumentar su anchura sin aumentar de polígonos. Cambiamos, vemos que no estamos ocupándolo de buena manera. Esto tiene que ir un poco más adentro. De esta forma, el pectoral tiene que salir un poquito más. Algo así. Pero bueno, regresamos. Ese sería un pincel que cuenta con su propio atajo de teclado, que es la tecla número G, para que activemos el pincel Grab. Otro pincel con el que vamos a estar interactuando de manera muy continua es el pincel Smooth, y lo activamos pulsando Shift y S. Y lo que hace el pincel Smooth es que desplaza lo que es la malla para tratar de suavizarla. Y en este intento de tratar de suavizarla, podemos perder detalle en nuestro esculpido si tenemos el pincel en un valor muy elevado. Por ejemplo, si aumento todo su valor y ocupo el pincel, vemos que se desplaza la malla y se va perdiendo el detalle. Por ejemplo, si yo lo paso aquí, vemos que se va a ir perdiendo mucho detalle. Así que pulso Control Z para dejarlo como estaba, y lo que tengo que hacer es disminuir su valor, por ejemplo, a 300. Por lo regular vamos a ocupar el pincel Smooth para finalizar el esculpido y darle ese toque de piel a nuestra malla. Así que lo pasamos por acá y vamos suavizando estos bordes o estos grumos que se pueden alcanzar a ver, y podemos ver que este pincel le otorga ese plus a nuestra malla.
ya que hace que se vea mucho más lisa a diferencia del pincel Scrap. Y debo de señalar que también podemos activar este pincel si estamos ocupando otro pincel, por ejemplo Pulso G, activamos el pincel Grab y mientras yo estoy ocupando el pincel Grab, puedo activar el pincel Smooth si yo pulso Shift y sigo ocupando el pincel Grab. Vemos que se desactiva el pincel Grab y si yo dejo de pulsar el Shift y ocupo otra vez el pincel, vemos que volvemos a tener activo el pincel Grab. Pulso Shift y se activa otra vez el Smooth. De esta manera no es necesario que tengamos que cambiar forzosamente al pincel Smooth con Shift y S, sino que íntegramente basta seleccionar otro pincel y pulsar Shift y ocupar el pincel porque automáticamente se pasa al pincel Smooth. De esta forma. Y el último pincel que vamos a estar ocupando de manera más continua es el pincel Crease. Y para activarlo pulsamos el atajo de teclado de Shift más C y activamos el pincel Crease. Y lo que hace este pincel es que nos crea pequeños surcos, como si estuviéramos ocupando un cuchillito con el cual lo estamos pasando a través de la malla, lo que nos otorga estos pequeños surcos con los cuales podemos darle detalles a nuestros esculpidos. Podemos definir de mejor manera el pectoral o también podemos crear los famosísimos cuadros. De esta forma, ya más adelante vamos a mejorar lo que es este esculpido. Y debo de señalar que yo me siento muy cómodo ocupando los atajos de 1, 2, 3 y 4. Pero si en tu caso no te sientes cómodo ocupando estos atajos de teclado, también los puedes cambiar para que tú te sientas cómodo con tu flujo de trabajo. Y bueno, sería todo por parte de este video. En el próximo video estaremos analizando cómo integrar las imágenes de referencia. Así que nos vemos hasta la próxima.